semana con lo que corresponde a lo que es la integración vectorial. Eh, Nos faltaba alguna operación de las de las tres que se les ha ido marcando cuando se tenía una función escalar y el diferencial o el vector diferencial. Luego habíamos visto lo que es también cuando ya se tenía una función vectorial multiplicado, en este caso escalarmente, con lo que viene a ser el vector de desplazamiento diferencial, el dr que habíamos mencionado. Y había una nueva operación que era también teniendo una función vectorial, pero ya utilizando lo que era el producto vectorial, ¿no? Nuevamente, como estamos haciendo lo que son las integrales, vamos a ir trabajando con el vector de desplazamiento diferencial. Entonces vamos a completar esa parte que nos faltaba antes de poder ingresar a lo que son, miren, habíamos hecho en una integral, se les había caracterizado como una integral de línea. Una vez concluido eso, lo que nos va a faltar ver también van a ser lo que son las integrales de superficie. En las integrales de superficie, de igual manera, vamos a poder tener esos tres casos que hace un momento, o bueno, la anterior semana y con lo que vamos a acabar el día de hoy, vamos a ir trabajando. Pero ya no vamos a tener lo que es una diferencial del vector de desplazamiento, ¿no? Sino es que como ya se habla de integrales de superficie, ustedes seguramente han visto en cálculo 2, va a aparecer lo que son el diferencial del área, ¿no es cierto? Y va a aparecer lo que conocemos, o lo que sabemos que son una integral doble, ¿sí? Entonces, con todo ello vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, cosa que el día miércoles podamos concluir este capítulo, ¿no? Eh, Eso por un lado. Con respecto a sus notas que ya están cargadas en el Classroom, recordé ahorita antes de ingresar a clases que no se los he cargado el solucionario, entonces es incómodo decirles hoy revisaremos o el miércoles revisaremos, ¿sí? Lo vamos a revisar las dudas, las preguntas, tal vez algo que no cuadre o algo tal vez que yo me haya equivocado para poder hacer la verificación al próximo lunes, ¿ya? Chicos, chicas, en el transcurso de la semana se los voy a subir el solucionario y ya ustedes van a poder tranquilamente entre la semana, fin de semana, ver qué es lo que ha ocurrido, cosa que el día lunes podamos cerrar esa primera parte, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir avanzando lo que nos corresponde para su parcial, ¿no? Que no se olviden, está fijado, a ver, según mi calendario, 22 de diciembre, ¿no? Hoy es 22 de noviembre, exactamente a un mes, ¿no? Vendrían a ser como 8 clases, ¿sí? Entonces nos va a dar el tiempo necesario tranquilamente. Eso por un lado también que no se olvide, ¿no? Y también les he ido mencionando, ¿no? En el examen final, más que con seguridad, va a ser de manera presencial, ¿no? Pero eso déjenme confirmándose hasta el segundo parcial o en el segundo parcial con las reservas de las aulas que van a aperturar y todo aquello, ¿sí? Pero segundo parcial, no se olviden, es normal como estamos trabajando de manera virtual. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, como les decía, ahora nosotros nos vamos a enfocar un poco a lo que son las operaciones cuando se tenga una función vectorial, ¿sí? Entonces, sea la función vectorial f igual a f sub 1 por el vector unitario i más f sub 2 por el vector unitario j más f sub 3 por el vector unitario k. Necesitamos esa función vectorial o campo vectorial, como ustedes quieran, coma. Entonces, entonces se tiene que la integral de la función vectorial
producto vectorial con el vector de desplazamiento, ¿sí? Diferencial, es lo que nosotros debemos calcular. Siguiendo los pasos que hemos ido aprendiendo para el primer parcial, ¿no es cierto? Cuando se tenía esta operación, donde ustedes se tiene el producto, se hace una determinante, ¿no es cierto? Voy a obtener, que va a ser igual a la integral, no se olviden aquí, respecto a una curva, por eso se le llama integral de línea. Haciendo el producto vectorial que nosotros conocemos, va a ser f sub 2 por diferencial de z menos f sub 3 diferencial de y. Todo esto por el vector unitario y más la integral sobre una curva, ¿sí? En este caso c, de f sub 3 por diferencial de x menos f sub 1 por diferencial de z. Acá multiplicados por el vector unitario j. Más, no me va a ingresar, aquí abajo lo voy a colocar, igual una integral sobre una curva c de f sub 1 por diferencial de y menos f sub 2 por diferencial de x por el vector unitario k. No se olviden un poco para recordar acá de dónde está saliendo esta situación, es que nosotros realizamos esta operación. Y J, K, que ustedes conocen de cálculo 2, el vector, la función vectorial, que va a ser con coordenadas o con componentes, f sub 1, f sub 2, f sub 3, que son funciones escalares, ¿sí? No hay que olvidarse eso. Y el vector de desplazamiento diferencial, ¿no es cierto?, de R viene a ser de X, de Y y de Z. Ustedes resuelven eso y van a obtener lo que se ha escrito hace un momento. No se olviden acá, y es donde hay que ir recalcando, donde los f sub i son funciones escalares. Entonces ya está la otra operación con lo que vamos a ir trabajando en estas integrales de línea, y lo vamos a hacer con un complementar, como lo estuvimos realizando la anterior semana, con un pequeño ejemplo. Entonces, calcular la integral lo voy a colocar en una función f, producto vectorial, el vector de desplazamiento diferencial, sobre una curva C. Le voy a colocar a lo largo, o sea, la curva C, del semicírculo a ver, para que sea semicírculo tendría que tener despejado y, sí, y igual ¿sí? Eso. Coma z igual a 0. Para que ingrese. Listo. Sí, como estamos hablando en el espacio, ¿no es cierto? Por eso está el producto vectorial, ¿no es cierto? Lo han definido en cálculo 2, aquí también hemos hecho un recuerdo, entonces pues estoy colocando esa curva que está
R3. Bien, entonces vamos a ir, perdón, acá me falta. No, que no falta. Sí, me falta, ¿no? Definir la función vectorial. Donde f va a ser igual a coseno de tita. Bueno, sí, en este caso con t, a coseno de t, vector unitario i, más a seno de t, por el vector unitario j, más 0 por el vector unitario k, si quieren, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos la función vectorial f. Lo que ahora yo necesito es una parametrización para nuestra curva, ¿no es cierto? Para esa curva que nos indica que es un semicírculo, ¿sí? Si ustedes observan, y igual a raíz cuadrada de a menos x cuadrado, ¿no es cierto? Yo lo puedo elevar al cuadrado, lo voy a trasladar al lado derecho y voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Es una circunferencia. Primero voy a dibujar la circunferencia. ¿Sí? Pero miren, al estar despejado y de la forma que nos dan, es la parte positiva. Por lo tanto, solo hasta ahí, ¿no? Lo demás no lo necesitamos. ¿Sí? Vendría a ser esa parte. Y al tener que es un círculo y quiero hacer la parametrización, no se olviden, ¿no? X igual a R, en este caso A, coseno de tita, y igual a B, perdón, también A, porque el otro es para una elipse, a seno de T, pero yo quiero solamente esta semicurva, ¿no? Entonces, para ello, el ángulo T va a ir de 0 a pi. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si estaríamos hablando de todo el círculo, la circunferencia, entonces iría de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. Miren, no nos dice nada, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a mencionar es que vamos a hacerlo contra las agujas del reloj. ¿Sí? Eso les había dicho. ¿Sí? Y justamente es el 0 a pi. ¿Sí? En el caso que no les indique, les decía, ¿no? Bien, ya tenemos nuestra curva, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra curva parametrizada. Lo que nosotros ahora debemos encontrar es ese vector de desplazamiento diferencial, ¿sí? El dr, si quieren. ¿No es cierto? Aquí incluso pueden colocar el z igual a 0, ¿no? Para que concuerde con todo lo que estamos
realizando, donde tiene que ver X, Y y Z. Entonces derivamos, hacemos las diferenciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿no es cierto? Y primero respecto a X, o perdón, diferencial de X, voy a tener la derivada de coseno, va a ser menos seno, ¿no? Voy a tener entonces menos A, seno de T, por diferencial de T. No se olviden, esto voy a colocar acá, que es de dx. No olvidarse el vector unitario y más, ahora derivo diferencial de y, voy a tener la derivada de seno, coseno, entonces voy a tener a coseno de t, diferencial de t, por el vector unitario j, más, hago la diferencial de z, también voy a tener 0 por diferencial de t, por el vector unitario k. No olvidarse, se los voy a volver a marcar, de y de z. ¿Sí? Con lo que estábamos trabajando desde el inicio, ¿no? De la anterior semana. Bien, miren, ahí ustedes ya tienen todos los elementos que necesitan para poder ir trabajando. Todo lo demás, bueno, con todo esto, mejor dicho, vamos a armar la integral, que nos decía de 0 a pi de la función vectorial por vector de desplazamiento diferencial va a ser igual. Voy a regresar a la primera parte. Miren, nos dice la integral de la misma curva, f sub 2 por dz menos f sub 3 por dy, ¿no es cierto? Voy a hacer primero eso. No se olviden que f sub 2, acá también se los voy a anotar, que es la función vectorial. Este vendría a ser f sub 1, que vendría a ser f sub 2, y este 0 que está acá viene a ser f sub 3, ¿sí? Entonces ya tengo los f sub i, ya tengo diferencial de x, que está en la parte inferior, que se los he ido marcando. El dibujito un poco me ha ayudado para encontrar de dónde a dónde voy a hacer los límites de integración, y de esa manera poder ir armando todo lo que se viene. Entonces, f sub 2 ahí me dice que es a seno de t. Entonces acá voy a colocar la integral de 0 a pi, donde estamos, es f sub 2 por dz. F sub 2 le he dicho a seno de t. Por dz. Y dz, miren, es 0 por dt. Que esto obviamente se va a hacer 0. Menos, nuestra formulita, miren, menos f sub 3 por dy. Menos f sub 3, y f sub 3 es 0 por d sub y, que es a coseno de t. ¿Sí? Que también esto va a ser 0. ¿Sí? Vamos a tener que va a ser 0. No se olviden, estos están multiplicados por el vector unitario y más, lo voy a continuar aquí abajo, igual de 0 a pi. Vamos al j. F sub 3 por dx. Ya saben, f sub 3 es 0 y dx es menos a seno de t. Menos, es lo que nos dice la formulita, f sub 1 por dz. F sub 1 a coseno de t. Por 0 de t. Esto también era acá menos, ¿no? Todo esto por el vector unitario j.
perdón, antes del otro. Acá también, miren, se hace 0, se hace 0. Más de 0 a pi. Vamos al último. F sub 1 por dy. F sub 1 es a coseno de t y dy es a coseno de t diferencial de t. Entonces, a coseno de t por a coseno de t diferencial de t. Menos f sub 2 por diferencial de x. F sub 2 es a seno de t y de x es a menos a seno de t. Diferencial de t. Todo esto por el vector unitario k. Si se hace 0, también colocamos 0 y de esa manera un poco nos liberamos, si quieren usar ese término, para tener los demás, ¿no? Pero si ustedes ven, los dos primeros, tanto para el vector unitario y como para el vector unitario j, se tiene 0, 0. Entonces esto yo podría colocar que es igual a 0 por i más 0 por j y más la integral de 0 a pi. Miren, acá voy a obtener al cuadrado coseno al cuadrado de t. Ahí menos con menos va a ser más, ¿no es cierto? Todo esto. Seno cuadrado de t. No se olviden, cada uno tiene su diferencial de t. Esto lo voy a agrupar un poco más grande. ¿Sí? Puedo factorizar. Voy a tener coseno al cuadrado más seno al cuadrado, identidad trigonométrica es 1. Entonces voy a tener al cuadrado diferencial de t por el vector unitario k. ¿Sí? Voy a obtener eso. Bien, y eso ya no es nada complicado para poder integrar. Va a ser igual a 0 por el vector unitario y más 0 por el vector unitario j más la integral a... Pero ya de nuevo ingresando. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien, como les iba diciendo, ¿no? La función
la integral de línea, en este caso, cuando se tiene una función vectorial, producto vectorial con el vector de desplazamiento diferencial, el resultado que nos da es un vector, ¿sí? Y en el caso que en este ejercicio nos estará saliendo 0, 0 para I, J, ¿no es cierto? Los coeficientes, nos indica que este vector o este resultado es un vector a dirección de Z, ¿no? O paralela, si quieren, a todo aquello. A ver, ya sé por qué se estaba desconectando. Bien, no sé si alguien tiene hasta mientras alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Entonces, para resolver el ejercicio, sí o sí hay que parametrizar. Sí, en todos los ejercicios como ustedes están observando, incluso desde el día de más adelante, vamos a ver, para culminar, bueno, en el otro capítulo, ¿no? Cuando estemos viendo lo que son los teoremas de integración, ¿sí? Si hay alguna dificultad al momento de estar parametrizando, ya sea curvas, como lo hemos ido haciendo ahora, ya sea parametrización, que en un momentito vamos a hacer de superficies, si no les agrada uno que el otro, porque ya les dije, hay una infinidad de parametrizaciones para cada uno, podemos ir utilizando, como se los denomina en un nuevo capítulo, los teoremas de integración. Obviamente que tiene que cumplir ciertas características, ciertos cuidados también para poder utilizar esos teoremas de integración, ¿no? Que son teorema Green en el plano, de Stokes, de divergencia y todo aquello, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo. Primero, con todo lo que primero sabemos hacer. Hasta acá, lo que es la integral de línea. Necesitamos parametrizar. Bien, entonces, ahora vamos a ver, continuando con esta integración vectorial, este capítulo, vamos a ver lo que son las integrales de superficie. Hasta aquí lo que hemos ido viendo, esos tres casos que les había mencionado, vienen a ser lo que son las integrales de línea. Ahora lo que vamos a hacer son las integrales de superficie. La conexión, y eso que estoy con mis datos, no estoy con el Wi-Fi de la U. Pero bueno, como les decía, eh, ya una vez finalizado con la pequeña parte que nos faltaba, con un ejemplo más que se les ha caracterizado sobre lo que es las integrales de línea, damos paso a lo que son las integrales de superficie, ¿sí? Habíamos hablado la anterior, para el primer parcial, que una superficie, entonces sea una superficie, le hemos denombrado con la letra S, representada por, ¿sí? Habíamos seguido utilizando la letra R, o el vector R si quieren, pero lo que tuvimos aquí ya era una función que depende de dos variables, U y B, por el vector unitario I, más Y, que también depende de U y B, por el vector unitario J, más Z, U y B, por el vector unitario K. Un poco les decía que ya se va relacionando esto con lo que vamos a hacer en el otro capítulo, que vendrían a ser de coordenadas generalizadas, ¿no? Ya ustedes en cálculo 2 les había mencionado un caso particular, tenían las coordenadas cilíndricas, ¿sí?
Esas coordenadas cilíndricas aparecían R, θ y Z. Bueno, Z se mantenía, ¿no es cierto? Miren, va ocurriendo algo parecido. Necesitamos hacer una transformación, si quieren, o tener estas funciones donde dependen de U y B, que van a estar acompañados por esos vectores unitarios. ¿Sí? Acá también podemos mencionar, para no ir perdiendo generalidad, donde R es el vector de posición. ¿Sí? En curvas teníamos el parámetro T. Entonces aquí vamos a tener dos parámetros, y esos parámetros son U y B. Son parámetros. ¿Sí? Y vamos a introducir ahora un nuevo elemento, ¿sí? Sea el elemento miren, diferencial de S. ¿Sí? Sea el elemento diferencial y hay que acordarse lo que han hecho en cálculo 1, el elemento diferencial del área de la superficie. ¿Sí? Tal que va a ser igual al producto vectorial del vector de posición R derivado respecto a U con la derivada del vector posición respecto a B. ¿Sí? Lo estoy colocando de esa notación porque, tal vez lo correcto sería colocar de esta manera, ¿no? Se los voy a colocar. La derivada parcial del vector de posición respecto a U. Producto vectorial con el vector con la derivada parcial del vector de desplazamiento, del vector de posición respecto a B. ¿Sí? Tal vez sería lo correcto anotar. Por lo que han aprendido, les decía, en cálculo 2. Ahora sí, diferencial de U, diferencial de B. Es como hace un momento, ¿no? O cuando estuvimos trabajando con las integrales de línea y su compañera nos decía, ¿tengo que parametrizar? Les decía sí. ¿Por qué? Porque al parametrizar, tu diferencial de X, tu diferencial de Y, tu diferencial de Z, ¿no es cierto? Del vector de desplazamiento diferencial, lo hemos transformado, si quieren, a tener todo lo que es diferencial de T. Y de esa manera utilizamos lo que hemos ido aprendiendo en cálculo 1. Acá de la misma manera, miren, tenemos diferencial de área, ¿sí? De una superficie o de la superficie, que es ese ds. Trabajar con ello también no va a ser tan agradable, si quieren. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a utilizar es hacer, miren, este producto vectorial de derivadas, estos vectores donde están las derivadas parciales, y tener lo que nosotros estamos acostumbrados en cálculo 2. Si bien tenemos diferencial de X por diferencial de Y, o haciendo cambio de orden de integración, acá tenemos igual esos parámetros, diferencial de U, diferencial de B, que es más cómodo, ya les vuelvo a decir, que tener lo que se tiene de ese diferencial de área. ¿Sí? Pero esto de acá, chicos, chicas, también nosotros podemos escribir, ¿sí?
Si les agrada mejor, porque a veces nos acomodamos mucho mejor a esto. Que el diferencial de ese del área es igual a la normal. Bueno, estamos caracterizados a decir normal, ¿no? Pero este va a ser un vector normal unitario. Ahorita os voy a anotar. Por diferencial de S. Ah, este ya es diferencial de S. Ya no es con ese flechita. ¿Sí? Eso es la diferencia, si quieren. Cuando aparece este vector normal, ¿sí? Aquí voy a colocar donde n, el vector n que estoy colocando, es el vector, y no olvidarse esto, unitario, o sea, no es solamente la normal, ¿sí? Sino que es un vector unitario normal. ¿A quién? A la superficie. ¿Sí? Si en algún momento nos va a ser cómodo utilizar de esta manera, lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero miren, seguimos teniendo esta diferencial de S, ¿no? Sin la flechita, ¿sí? Entonces nosotros, para poder tener con estas coordenadas, voy a decir U y B, lo único que realizamos es que este vector normal n, ¿sí? Ustedes saben, normal, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo? ¿No es cierto? Haciendo, bueno, si agarramos pedacitos, ¿no es cierto? En las superficies, queremos encontrar un plano, ¿no es cierto? Tangente si quieren. Tenemos las derivadas parciales, de ahí va apareciendo lo que se los estoy anotando hace un momento, la derivada parcial del vector posición respecto a U, respecto a B. Eso es un vector, les decía. Voy a sacarle su norma. Aquí, al mismo resultado. Y ustedes saben que esto está garantizado que es un vector normal unitario. ¿Sí? Es así que lo que nosotros tenemos, escribiendo de esta forma, ¿no es cierto? Que ya tenemos ese vector normal, les decía, y tener tal vez algo más cómodo y todo aquello, viene a ser lo que es el diferencial de S igual a la norma de este producto vectorial y va a ir apareciendo ya las nuevas letras. Bueno, el parámetro, las coordenadas, si quiere, cuando se hace una transformación. Ahora vienen las Ds normales. Diferencial de U y diferencial de B. No se olviden, acá ya es un número. ¿Sí? Al hacer esto, lo que ustedes tienen, la norma de ese vector es un número, no es un vector. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver cuando ustedes hacían en cálculo 2 transformación de integrales, ¿no? En algún momento ustedes encontraban el jacobiano. Y en ahí hacían derivadas parciales. ¿No es cierto? Pues está muy estrechamente relacionado con aquello. Y lo que aquí necesitamos también, vamos a decirlo así, lo que como su compañera nos decía, cualquier superficie parametrizar. Y la parametrización está a base de dos parámetros, U y B. Bien, con toda esta pequeña parte inicial, también nosotros vamos a ver qué operaciones podemos realizar en esta integral de superficie.
Observación, pero antes de iniciar con ello, para que no se nos escape y realicemos lo que estamos viendo. Las integrales que tienen diferencial de área ¿sí? Ese con vector se llaman integrales de superficie. ¿Sí? Tenemos las integrales de superficie. Eso es todo lo que hemos ido viendo a partir de acá. Se tiene los siguientes. Y vamos a ir comenzando. La integral doble sobre una superficie S o sobre S, función escalar diferencial de área. También vamos a tener la integral doble sobre una superficie, una función vectorial, producto escalar con diferencial de área. Para finalizar todo lo que estamos realizando, la integral doble sobre una superficie S o sobre la superficie de un vector, de una función vectorial, producto vectorial con diferencial de S. ¿Sí? Acá también esta superficie S, ¿sí? Puede ser abierta o como también puede ser cerrada. Cerrada, ¿cuál estaríamos hablando de superficies? La esfera, el elipsoide, los que serían de los que conocemos de cálculo 2. Una superficie abierta sería el paraboloide elíptico, ¿no es cierto? Entre otras, ¿no? Eso también para un poco caracterizar, ¿no? Entonces acá voy a colocar donde S una superficie que puede estar abierta o cerrada. Un poco de notación vamos a incluir acá, como lo hemos hecho en las integrales de línea. Si S es una superficie cerrada, si no se olviden, tal vez en la práctica van a ir apareciendo de esa manera, las integrales de superficie se pueden o se expresan como, lo mismo voy a anotar del anterior, ¿no? Una superficie S, función escalar de S, también la otra, y por último la otra.
¿Qué se le va a aumentar? Lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Que nos indica que es una superficie cerrada. ¿Sí? Miren, acá no estoy colocando ya lo que hemos hecho en la integral de línea, ¿no es cierto? La orientación, ¿sí? Contra las manecillas del reloj y todo lo que he hecho. Tiene algunas características que lo vamos a ir viendo cuando hagamos los ejercicios. Por ejemplo, como observación acá voy colocando. Por ejemplo, acá tengo una. Superficie. Acá vamos a sacar un pedacito. Sí, un diferencial de área. ¿Sí? Y lo que quiero, digamos, la normal, ese vector unitario, tiene que ser a este lado, ¿no? Cuidado, bueno, no es que hay que tener cuidado, sino es que puede también nuestro vector unitario estar apuntando hacia el interior, digamos, ¿no? Imaginemos una esfera o un elipsoide, la que está de manera continua, que está apuntando de manera externa, y el otro nos está apuntando de manera interna, ¿sí? Les decía que cuando hablamos de integración de línea, vamos a decir que era dirección positiva cuando era contra las manecillas del reloj, y si eran en el sentido de las manecillas del reloj, era negativa. Entonces, un poco explicando con este dibujo, ¿sí? Aquí les decía observación que me colocaron. Nosotros, ¿sí? Para las superficies cerradas, ¿ya? ¿Sí? Es común suponer que la dirección positiva de la normal, ¿sí? Lo que estamos trabajando ahora, está dirigida hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Como les decía, imaginémonos que tenemos una esfera y tenemos este vector normal que está hacia afuera, ¿sí? Como en el dibujito, digamos. Entonces va a ser dirección positiva. Si va a estar hacia adentro, como el segmentado que se lo estoy colocando, va a ser negativo. Son ya esos aspectos que nosotros debemos cuidar, ¿sí? Involucrándonos tal vez un poco más adentro de estas superficies, existen superficies orientables, ¿no es cierto?, que podemos conocer, y hay superficies no orientables, si quieren, ¿sí? Una de las que no es no orientable, por ejemplo, es la cinta de Mobius, ¿sí? Pero, bueno, antes de involucrarnos a todo ello, lo inicialmente, para iniciar estas integrales de superficie, son estos elementos. ¿Qué integrales se van a denominar integrales de superficie? Que ya lo hemos colocado acá,
¿no es cierto? En estas tres versiones, podríamos decir, y también cuando se tiene una superficie cesada. ¿Alguna observación contra ese vector normal? Que hay que tener cuidado, que tiene que estar afuera o tiene que estar dirigida hacia afuera de la superficie, ¿sí? Esos son los elementos iniciales que nosotros debemos tener, son elementos iniciales que nosotros debemos considerar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a realizar ya los ejemplos para cada una de estas características, ¿sí? Y vamos a comenzar con el primero, ¿no? Cuando se tiene una función escalar. Ejemplo. Calcular la integral acá vamos a hacer una superficie cerrada, ¿sí? S. Que valga la función escalar 1 por S, ¿sí? Donde S va a ser la esfera. ¿Sí? La esfera es la superficie cerrada que conocemos, ¿no? Vamos a colocar en el origen. ¿Sí? De radio A. ¿Sí? Tenemos eso. Debemos calcular eso. Acá voy a colocar, para un poco familiarizarnos con lo que estamos haciendo, recordemos, no recordemos, no, se tiene la función escalar es igual a 1. En otras palabras, lo que nos pide calcular es esta integral, ¿sí? Ya estoy colocando que la función escalar vale 1 para que nos acomodemos, voy a regresar anterior, a lo que estamos viendo, ¿sí? Con eso vamos a iniciar. Bien, junto con ello, lo que nosotros debemos tener en cuenta es de que vamos a hacerlo no sé si llamarlo en dos partes. Sí, lo vamos a hacer en dos partes, ¿sí? Miren, aquí va a empezar el juego, pues les decía, voy a hacerlo con una cesada, ¿sí? Esta esfera yo lo voy a dividir en dos pedazos, así lo voy a decir. Uno cuando z sea positivo y uno cuando z sea negativo. Esto por el hecho de que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de ver lo que les decía, ¿no? La orientación, ¿sí? Esa orientación que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces acá voy a plantear, sean S1 y S2 partes de la esfera con z mayor a 0 y z menor a 0 respectivamente. ¿Sí? Voy a hacer
un poquito de dibujo. Voy a dibujar 3 ejes, ¿ya? Antes de dibujar los 3 ejes, voy a dibujar la esfera. Y ahora sí voy a poder dibujar los ejes. ¿Sí? Voy a volver a dibujar. Te le voy a colocar S1, es S sub 1, y a este le voy a colocar S sub 2. ¿Sí? Y lo voy a borrar en este S sub 1, el de abajo, ¿no? En el otro, el de arriba. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta cuándo debo hacer esta partición, si quieren llamarlo. ¿Cómo lo voy a partir, si quieren? Por el hecho de que ustedes saben que cada dibujito o cada superficie que en cálculo 2 han ido graficando, las superficies, al momento de estar haciendo la integración, ¿no es cierto? Al momento de tener esa diferencial de área, ¿no es cierto? La sombra, si quieren, que proyectaba el plano XY, trabajaban ya sea en región tipo 1 o región tipo 2, ¿no es cierto? Miren acá, lo estoy dividiendo esta superficie en 2 partes, que juntados obviamente te dan la superficie con la que vamos a trabajar, pero en ambos casos están o van a proyectar, si quieren, en el plano XY, la circunferencia o ese círculo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Esto voy a colocar Z mayor a 0 y acá Z menor a 0, la parte inferior, ¿no? Ahora sí voy a dibujar los ejes coordenados también, para que se ubiquen un poquito mejor. Z, esto es Y, esto es X. ¿Sí? De la misma manera acá. Z, Y y X. ¿Sí? La parte inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral la integral doble de la superficie cerrada S de la función
ya hemos dicho que vale 1, diferencial de S va a ser igual a la integral doble. Bueno, aquí ya no va a ser cerrada, miren. Esto va a ser una superficie S sub 1, no lo voy a colocar en el círculo porque ya es abierta. La función diferencial de S más la doble integral. Acá también ya no voy a colocar el círculo porque no es cerrada, el S sub 2 es abierto. Función escalar diferencial de área. ¿Sí? Voy a obtener de esa manera. ¿Sí? Eso es con lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a comenzar con uno de ellos, ¿no es cierto? Para poder tener algo más interesante. Pero aquí viene ahora la gran pregunta, chicos, chicas. ¿Sí? Aquí estamos, ¿no? Pues estamos empezando con este ejemplo. Y estoy comenzando con algo que conocemos, que es la esfera. ¿Cuál es la parametrización de la esfera? Ya ustedes, chicos, en el internet pueden ir buscando, en los textos también están. Encuentren la parametrización de todo lo que ustedes conocen hasta el momento de cálculo 2. ¿Qué han visto en cálculo 2? Han visto en superficies, han visto la esfera, el elipsoide, el paraboloide elíptico, el cono, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de 2 hojas, el paraboloide hiperbólico, ¿no es cierto? La silla de montar, el cilindro, entre los más habituales, ¿no? Por ejemplo, todos ellos, en cualquier texto, ya sea de cálculo 2 o de análisis vectorial, incluso en la red, cada uno de ellos ya tienen una parametrización de superficie, donde van a estar los dos parámetros. Nosotros acá estamos utilizando U y B. Puede ser que estén en otros parámetros, ¿no? Pueden utilizar el mismo X, Y, pero pueden colocarle en la superficie diferentes letras, ¿no es cierto? Entonces, pueden estar con T, pueden estar con ángulos, donde estén phi, tita, xi, ¿no es cierto? Eso ya depende mucho de cómo cada texto o cada lugar en la red lo estén parametrizando, ¿sí? Como yo estoy manejando, siga un poco de lo que es U y B, les voy a dar la parametrización de la esfera, ¿sí? Tenemos la parametrización de la esfera. Miren, ¿por qué yo recuerdo, digamos, de la esfera? Porque es algo que en cálculo 2 ustedes lo han visto, ¿sí? Lo voy a escribir. Vector posición respecto a U y B va a ser igual a, estamos utilizando como radio, seno de U, coseno de B, por el vector unitario I, más A, seno de U, seno de B, por el vector unitario J, más A, coseno de B, por el vector unitario K. ¿Sí? Ese viene a ser la parametrización de la esfera, ¿sí? De toda la esfera. ¿Con quién? Donde este U pertenece, perdón, muy separado, donde U pertenece al intervalo 0 a pi y B pertenece al intervalo de 0 a 2 pi. Eso es lo que debemos recordar. Eso es lo que nosotros no debemos olvidarnos. Y miren, les voy a hacer recuerdo a lo que han aprendido en cálculo 2. Coordenadas cilíndricas, esféricas.
Miren, coordenadas esféricas que han ido utilizando ustedes cuando han hecho integrales triples, han utilizado transformación de integrales para encontrar, y en algún momento utilizar el jacobiano. Ustedes saben el jacobiano de esta transformación a que es igual, todo aquello. Miren, si bien acá va de coordenadas x, y, z a coordenadas r, tita y phi, nosotros ya conocemos el radio, ¿sí? Que viene a ser en nuestro ejercicio A. Entonces, miren, se acopla, se acomoda bastante bien a lo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Se acomoda bastante bien. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros necesitamos, si quieren, para poderlas realizar. No se olviden, esto podría ser X, que depende de U y B, que podría ser Y, miren esa X, ¿no es cierto? Y, que depende de U y B, y Z, que depende de U y B. Estas son, como les decía, las parametrizaciones con lo que nosotros debemos trabajar y todo aquello. Nuevamente, la invitación, ya les dije, conocen las superficies de cálculo 2. Cada una de esas superficies existe su parametrización. Y para no olvidar, si tal vez en algún momento nos tropecemos, sería bueno, ya dije, agarrar un libro de cálculo 2 o agarrar cualquier texto o el texto que estamos manejando de análisis vectorial, tenerlo a la mano, las parametrizaciones de las demás superficies que conocemos de cálculo 2. ¿Sí? Tal vez en algún momento nos vamos a tropezar con otro tipo de parametrización, con otro tipo de superficie, y sobre la marcha vamos a tener que parametrizar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta para finalizar, ¿sí? En la otra clase vamos a acabar este ejercicio, no me va a dar tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿el plano es una superficie o no es una superficie el plano? Es una superficie. En cálculo 2, ¿qué han aprendido con el plano? Aparte de tener la forma general de la ecuación del plano, ¿con qué han iniciado? Con la ecuación vectorial del plano, con la ecuación cartesiana del plano. Cuando estaban haciendo la ecuación vectorial del plano, necesitaban un punto y necesitaban dos vectores no paralelos, no colineales. ¿No es cierto? Y a cada uno de los vectorcitos le multiplicaban un escalar, ¿sí? Pónganle U y B, que pertenecía a los reales. En las rectas solamente multiplicaban por T. En el plano por U y B. La parametrización del plano, ¿sí? Así, imaginémonos, entre comillas, viene a ser la ecuación paramétrica del plano, porque van a estar ya los parámetros U y B. ¿Sí? Entonces, nos hay que ir acomodando, nos hay que ir imaginando las superficies que nosotros lo hemos visto en cálculo 2. Y ya les voy diciendo, inicialmente, toda la que comúnmente conocemos, esfera, elipsoide, paraboloide elíptico, cono, hiperboloide de una hoja, de dos hojas, el paraboloide hiperbólico, cilindro, que serían lo más aconsejable tenerlo si en algún momento nos van a ir apareciendo en los ejercicios, ¿sí? Y obviamente, como ustedes verán, puede haber otro tipo de superficies. Otro tipo de superficies. No sé, una combinación de entre un cono con un plano inclinado, como lo hacían en cálculo 2, ¿no? Calcular el volumen, les decía. Una esfera con un cilindro. ¿Y ahí cómo vamos a parametrizar? ¿No es cierto? Eso vendría a ser nuestra pregunta más adelante. Y de ahí también se va a ir completando lo que en algún momento su compañera nos decía. Tengo que parametrizar, le decía así. Más adelante vamos a ver los teoremas de integración, que hace un momento les he mencionado los tres, ¿no?
de Green en el plano, de Stokes y de divergencia de Gauss. En ahí, a veces nos vamos a tener, o nos vamos a librar, así tal vez lo voy a decir en esos términos, lo que su compañero, y también tal vez muchos ahora están diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer con las parametrizaciones? Entonces, más adelante puede ser que con eso, una gran parte nos liberemos, ¿sí? Pero hay que iniciar con esto, ¿sí? Bien, chicos, chicas, esto inicialmente para ir complementando este capítulo de integración vectorial. Miren, hemos empezado con una integral de línea, estamos viendo ahora lo que son las integrales de superficie, ¿no es cierto? Y hay uno que otro por ahí estará diciendo, ¿no? Entonces debe haber una integración de volumen. Y así es, ¿no? Hay unas integrales de volumen que están un poco más caracterizadas con lo que son las triple integrales, ¿no? Que también lo han visto en cálculo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las siguientes clases para ir complementando cada uno. Voy a siempre tratar, a diferencia del anterior, tratar siempre de darles un pequeño ejemplo, ¿no? Hagamos algo y les voy a dar un pequeño ejemplo para que también no se pierdan mucho, ¿sí? Bien, chicos, chicas, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, entonces nos estamos encontrando el día miércoles para ir complementando esto y por lo menos quisiera acabar también los otros dos que nos faltan, ¿no? Porque también vamos a estar contra el reloj, ¿no? Pero voy a intentar acabarlo, ¿no? Pero sin mucho cosas. Si nos va a faltar una clase más, lo vamos a completar, no hay ningún problema. Bien, entonces tengan muy buenos días, chicos y chicas.